Buenos días, el día de hoy continuamos las clases de microprogramación. Este día vamos a trabajar, vamos a ver un tema muy interesante y tiene que ver con cómo crear librerías en Arduino. Vamos a seguir trabajando con el mismo ejemplo que nosotros ya teníamos, que era el ejemplo de la cinta métrica. Si recuerdan, tenemos un sensor de ultrasonido y tenemos un display de 7 segmentos. Este es el diagrama. El diagrama ya lo tenemos nosotros montado, ya tenemos el circuito armado, inclusive lo hemos programado con arreglos de tal suerte que ya nos funciona. Hoy vamos a ver cómo podemos aplicar la programación orientada a objetos en este ejemplo y construir una librería de tal forma en la que integremos toda la programación. Eso es lo que vamos a estar realizando y vamos a estar trabajando con este mismo diagrama. Este ya ustedes lo tienen. Igual en la descripción yo se los anexo. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de construir una clase? Esto ustedes ya lo vieron en las programaciones. La clase viene a ser como una plantilla para poder construir varios objetos y simplifica enormemente. Ya ustedes saben todo esto, saben todas las características de las clases, que el paradigma de la programación orientada a objetos, que incorpora encapsulación, incorpora una cantidad de conceptos propios de la orientación a objetos. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito será definir una clase o una librería al mismo tiempo que se va a llamar cinta métrica, donde por ejemplo nosotros vamos a tener, que es lo mismo que vemos en el circuito. La verdad que yo soy de los que piensa que este es un muy buena técnica para enseñar programación orientada a objetos, porque no hablamos de los objetos y de las clases así en el aire, sino que por ejemplo vean nuestro hardware de la cinta métrica. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un sensor, ahí hay un sensor de ultrasonido y hay un display también. ¿Y qué acciones realiza la cinta métrica? Pues ella realiza una acción que la vemos ahí en el hardware operando, que lo que realiza es medir. Entonces aquí estamos definiendo que vamos a tener dos propiedades, donde esta propiedad sensor va a ser de la clase ultrasonido y la propiedad display va a ser de nuestra clase display de 7 segmentos y luego va a medir. Veámoslo acá un poco más amplio. ¿Va? Esta sería nuestro objeto principal, donde va a tener su propiedad sensor, su propiedad display, su propiedad medir. Y ustedes han observado ya cuando hemos utilizado otras clases en Arduino, que es muy común utilizar un método para configurar el objeto. Esa es una manera, el utilizar un método para configurar el objeto. En este caso, se está diciendo que el método en cuestión se llama iniciar. Eso es lo que se está diciendo. Sin embargo, también existe otra técnica. Bueno, acá nosotros estamos hablando de que cinta métrica tiene una propiedad sensor. Entonces, esta propiedad sensor lo que va a hacer es contener un objeto de esta otra clase. ¿Cómo se llama la otra clase? Sensor ultrasonido. Entonces, pensamos ahí y decimos, bueno, ¿qué propiedades va a tener el sensor de ultrasonido? Bueno, tiene que tener la definición, los datos del pin de eco y el pin de trigger. Aquí están, estas son las dos propiedades, aquí están. Luego tiene que tener el método medir centímetros, que lo que va a hacer obviamente es medir los centímetros. Este método va a devolver un long, un valor indicando la lectura. Y va a tener un constructor. Los constructores siempre se
son métodos cuyo nombre coincide siempre con el nombre de la clase. Y el constructor es el que nos va a servir para configurarnos. Fíjense que esta es la otra técnica que existe para configurarlo. Pueden haber dos técnicas, y ustedes lo han visto cuando hemos utilizado algunas librerías externas como el Servo u otras librerías. Se dan cuenta que a veces la configuración del objeto se hace a través del constructor, pero a veces también utilizan un método específico. ¿Se acuerdan como cuando nosotros hacemos serial.begin? Ahí estamos utilizando un método específico para poderlo configurar. Entonces así sucede acá. Aquí lo que vamos a hacer para utilizar nosotros las dos técnicas, la clase sensor ultrasonido, la vamos a implementar la configuración a través del constructor. Luego vean qué pasa con el display. ¿Qué sucede aquí con el display? La clase display va a tener obviamente sus propiedades. ¿Qué propiedades vamos a tener? Los pines de los segmentos, los valores, el valor para el error, el máximo número de segmentos. Luego vienen los métodos. ¿Qué va a tener como métodos? Esto ya lo tenemos nosotros bien claro, ¿va? El principal método es este, mostrar, que toma el dígito que obtuvo de la lectura del sensor de ultrasonido y lo va a mostrar. Aunque aquí, como estamos hablando exclusivamente de la clase, simplemente decimos que recibe un dígito y que lo que va a hacer es dibujar ese dígito en la pantalla del display. Y luego, ¿qué sucede? Necesitamos de nuevo el método de configuración. El método de configuración lo que va a hacer es que le vamos a pasar los segmentos y se va a configurar en razón de esos segmentos. Obviamente aquí diríamos que el pin segmentos que recibiría, que sería un arreglo, lo va a guardar dentro de su propiedad interna y va a ser los pin modos respectivos para poderse configurar. Fíjense que vamos a utilizar en la clase ultrasonido, estaríamos utilizando un constructor para que se configure. Y en la clase display estaríamos utilizando un método que se llama iniciar para poder configurar el objeto. Así estaríamos nosotros aplicando las dos técnicas que comúnmente se encuentran en la implementación de las clases en Arduino. Ahora bien, hablamos de una librería. ¿En qué consiste una librería? Una librería en C y C++ consiste en dos archivos. En un archivo que se denomina cintamétrica.h y otro archivo que se denomina cintamétrica.cpp. ¿Qué hace el archivo .h? Ese se conoce como el archivo de cabecera y el H viene de la palabra header en inglés. Y en el header se contiene la definición de la estructura de las clases. O sea, ahí van a estar definidas todas sus propiedades, todos sus métodos. Y los métodos se definen como prototipos. Se definen brevemente para que se puedan implementar luego en el archivo CPP. Además, recordemos que el .h va a ser el que se va a utilizar para incluirlo cuando desde otro lugar, que puede ser un sketcher o puede ser otra clase, yo quiera incluir esa clase, yo voy a utilizar esta instrucción include y luego voy a indicar el archivo .h para poderla incluir. Luego el otro archivo es el CPP. El CPP lo que va a contener es el código fuente. Va a contener la implementación de todos los métodos que se definieron en el .h. Eso es lo que va a estar conteniendo el archivo .cpp. Prácticamente una librería de clases, nosotros la estaríamos implementando a través de estos dos archivos. Estos dos archivos son la clave para ello. ¿Cómo va a ser la estructura? Ahora vamos a ver cómo se va a realizar la estructura de archivos
para dicha implementación? Bueno, lo que se va a hacer es que primero vamos a ir a la ruta de trabajo. ¿Cuál es? Mis documentos, pleca, Arduino, pleca, libraries. Aquí dentro de libraries vamos a encontrar nosotros todas las bibliotecas de clases que hemos nosotros incorporado a nuestro Arduino. ¿Qué vamos a hacer dentro de esta carpeta? Pues crear otra carpeta. ¿Cómo se va a llamar esa carpeta? Se va a llamar cinta métrica. Y dentro de esa carpeta vamos a crear los dos archivos que estábamos mencionando. El archivo cintamétrica.h y el archivo cintamétrica.cpp. Recuerden que aquí somos case sensitive, así que hay que tener muchísimo cuidado. Y observen que yo no he dejado espacio para separarlos, sino que cinta métrica unido va. Entonces hacemos el archivo, creamos el archivo cintamétrica.h, creamos el archivo cintamétrica.cpp. Luego, opcionalmente, vamos a tener un archivo llamado keywords.txt, que simplemente es un archivo para que Arduino me resalte los nombres de los métodos y nuestras clases. ¿Va? Eso lo vamos a ver más adelante, pero este es opcional. Y luego vamos a crear otra carpeta que se va a llamar example. En esta carpeta vamos a poner los ejemplos para que otros usuarios puedan usar nuestra librería. Ahí lo vamos a hacer. Entonces, esta va a ser nuestra estructura de carpetas para poder crear nuestra biblioteca de clases. Ahora bien, ¿qué va a tener el archivo cintamétrica.h? ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener estas líneas de código definidas. Vamos a la primera. Veamos qué dice la primera. Dice if ndef cintamétrica-h. Noten que a este nivel lo que se utiliza es el guión bajo. Aquí lo que estamos ocupando es una instrucción del preprocesador que dice: si no se ha definido cintamétrica.h, con el objetivo de no definirla dos veces, si no se ha definido, entonces procedemos a continuación a poderla definir. Y ahí es donde viene define cintamétrica-h, y aquí termina el pad and if para terminar la definición. Aquí inicia la definición y aquí termina la definición. Y luego, ¿qué hacemos a la hora de definirlos? Pues obviamente, como vamos a utilizar instrucciones de Arduino, hay que incluir arduino.h. Y luego, ¿qué más? Bueno, después de los include, lo que vamos a tener acá en este bloque son las clases. Aquí está la definición de clases. Aquí vamos a incorporar nosotros la definición de todas nuestras clases. Nuestra clase ultrasonido, nuestra clase display, nuestra clase cinta métrica. Aquí es donde lo vamos a estar implementando. Entonces, aquí van a ir las clases. ¿Qué es lo que debe de llevar dentro de cada una de las clases? ¿Qué va a ir dentro de la clase ultrasonido? Aquí lo tenemos. Veamos. Fíjense el dibujo o el diagrama de nuestra clase ultrasonido. Vean qué es lo que tenemos. Dice que vamos a tener la propiedad PinEcho. Bueno, dentro de una clase, los miembros de la clase, lo primero es definir su visibilidad. La visibilidad puede definirse como private, como public y como protected. ¿A qué se refiere con los miembros privados? Significa que solo pueden ser accesibles dentro de la clase. No pueden ser accesibles desde afuera de la clase. ¿A qué se refieren los métodos que sean públicos? Serán aquellos métodos que pueden ser accesibles desde afuera de la clase. Entonces observen, la propiedad PinEcho es de uso interno. ¿Por qué? Porque en el constructor le van a pasar el valor del pin del echo y cuál será el pin del trigger.
se los van a pasar en el constructor y luego nadie desde afuera debe de tocarlos. Por esa razón se han definido como privados. Y luego hacemos esto. Aquí lo definimos. Byte pin echo. Como que si estuviéramos definiendo una variable común y corriente. Inclusive pudiéramos colocarle un valor predeterminado si así quisiéramos. Por convención en C y en C++, todo lo que sea privado va a llevar el guión bajo. Entonces, por convención, se les coloca guión bajo para la declaración. Y así declaramos esta propiedad y esta propiedad. Luego, medir centímetros es un método. Medir centímetros es un método, pero es un método público. Si fuera privado, yo lo colocara aquí abajo, pero como este es un método público, entonces vengo y lo defino. ¿Y qué hacemos para definirlo? Sencillo, simplemente long, que es el valor que devuelve, y luego el nombre del método. Medir centímetros, este método no recibe ningún parámetro y punto y coma para finalizar la definición. Y luego definimos el constructor. El constructor tiene el mismo nombre que la clase. Entonces se llama ultrasonido. ¿Y qué recibe el constructor? Byte, pin echo, coma, aquí falta la palabra byte, pin trigger. Ahí ustedes se la agregan o cuando lo implementemos lo agregamos. O sea, indicamos los parámetros que vamos a recibir en el método y luego punto y coma. Como es el constructor no lleva acá nada. No lleva acá nada, a diferencia de los otros métodos. Si le ponemos void, esto va a ser un error. Observen que el constructor no lleva nada. ¿Por qué? Porque en esta clase nosotros dijimos que vamos a utilizar la técnica del constructor para poder configurar el objeto. Luego, ¿qué va a llevar el archivo CPP? ¿Qué va a llevar el archivo sintramétrica.cpp? Pues va a llevar primero las inclusiones. Aquí está, include arduino.h, porque vamos a utilizar instrucciones nosotros propias de Arduino. Y también lleva el include de cintamétrica.h. Una vez que tenemos los include, el resto es bien sencillo. Simplemente tenemos que implementar todos los métodos, poner el código de cada uno de los métodos que tenemos nosotros allá. ¿Cómo se hace? Vean acá, se ocupa este operador 4 puntos. ¿Qué indica este operador? Este es un operador de ámbito. ¿Para qué me sirve? Para poderme indicar acá el nombre de la clase y para poderme indicar aquí el nombre del método. Entonces noten cómo yo hago toda la implementación. ¿Cómo se llama la clase? Ultrasonido. Luego 4 puntos. ¿Cómo se llama el método? Y luego indicamos los parámetros que va a recibir, tal como se definieron allá en el punto H. Y luego viene todo el código. Guión bajo pin echo, porque esta es una propiedad o una variable privada. ¿Se acuerdan que se llamaba guión bajo pin echo? Va a ser igual a el parámetro que me mandaron. Y luego, ¿qué hago? Pin mod, guión bajo pin echo, coma input. O sea, hago la configuración. Tendría que colocar acá el código de configuración para el pin echo y para el pin trigger. Y luego, ¿qué más? Bueno, tengo también un método medir centímetros que lo tengo que implementar. Entonces coloco aquí nombre de la clase ultrasonido, nombre del método medir centímetros, llaves, y aquí adentro debo de poner todo el código necesario para realizar esta acción. Esto es lo que debe de llevar. Esto es lo que tendría que llevar nuestro archivo cintamétrica.cpp. Bueno, obviamente esto sería la parte teórica y ahora en el siguiente video vamos a ver cómo lo implementamos ya de forma práctica.